Y ahí inició la grabación. Bueno, ya estamos en la semana 8. Quiere decir que estamos exactamente en la mitad del curso. Históricamente, pues los semestres en la universidad eran de 18 semanas y teníamos un poquito más de tiempo para la entrega del proyecto final. Es decir, pues la entrega del proyecto final mío generalmente se hacía en la semana 18. Sin embargo, pues como tenemos 2 semanas menos, nos toca estrecharnos un poquito. Y bueno, entonces de una vez les empiezo a hablar del proyecto final, de modo que no lo dejemos como para lo último, sino que lo tengan presente desde ya. El proyecto final se entregaría en la semana, finales de la semana 15, de modo que la sustentación la hagamos en la semana 16 o iniciando la semana 16 y hacemos la sustentación pues al final de la semana 16. Solo que queda un poco más arriesgado si lo hacemos así porque ya no habría pues como ninguna posibilidad de corrección ni nada. ¿En qué consiste el proyecto final? El proyecto final pues consiste en hacer un efecto, como se imaginarán pues ya ustedes dada la naturaleza del curso. El efecto es grupal, pueden seguir trabajando los mismos equipos que ya han venido trabajando o como ya les he mencionado antes, si en algún momento quieren cambiar de equipo, no hay ningún problema, pues no es sino que me avisen y ya pues lo miramos a cuál equipo se cambia, si se crea uno nuevo y se absorben personas de otro, ya lo revisaríamos como el caso a caso. Justo ahorita quiero que revisemos es cómo son las rúbricas del proyecto final. Les aviso que pues como el peso de cada uno de los ítems, aún lo estoy balanceando, entonces puede que hayan ligeros cambios. Sin embargo, pues me parece pertinente pues que lo puedan ir viendo desde ya. Se los voy a compartir en el canal de programación gráfica. Vamos a poner como acá rúbricas, proyecto final. Los pesos pueden cambiar en las próximas 2 semanas. Y se los dejo pineado para que lo puedan encontrar más fácil. ¿En qué consiste? Pues igual ahí ya lo pueden ir viendo desde sus pantallas porque de pronto en la transmisión lo ven muy pequeño, pero por si acaso. Entonces vamos a tener unos ítems que penalizan, unos ítems que suman y, y unos ítems de bonificación que son porcentajes. Sigamos por acá. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos unos ítems asociados a qué tan adaptable es el efecto. Si el efecto es adaptable, es decir, si yo puedo modificar la velocidad del efecto, entonces no pasa nada, pues la nota está bien. Por otro lado, si el efecto no se adapta, es decir, si no es posible controlar la velocidad del efecto, pues hay una penalización de -1 unidad. También lo mismo con las dimensiones, es posible hacer que el efecto sea más grande, como un parámetro público, ahí pues desde el inspector que diga, no sé, dimensiones, y yo le pongo 3 y queda el triple grande, si esto es posible, entonces nuevamente excelente, si no, pues hay una penalización. También se pide que hayan una curva de control o máximo 2 para controlar la naturaleza del efecto, poder modificar el gradiente del efecto, en qué momento inicia, pues algún botón o alguna tecla pues para iniciar el efecto. Ahí sí, No entendí lo de la curva de control. La- la curva de control es como esta que les había mostrado yo alguna vez, que es, digamos, este efecto que van a ver acá, que es como de un fuego, está controlado por esta curva. Entonces, pero si yo le pongo esta curva, ya es diferente. O si le pongo otra curva, digamos una de bajada, como esta acá, pues es diferente. Pero el parámetro que ustedes van a controlar, digamos que tiene libertad. O sea, yo lo que quería controlar con la curva era el comportamiento del si el portal se abría y se cerraba, si solo se cerraba, si solo se abría, y como los tiempos en los que lo hace. Este tema pues lo voy a tocar en un momentico, entonces pues va a quedar más claro porque pues este es o sea, justamente este es el tema pues como de hoy. Pero pues desde ya voy medio respondiendo. Igual ahorita Felipe, pues, es que Felipe, Jesús, qué pena. Igual ahorita Jesús voy entrando en más detalles.
Ahora continuemos por acá. Lo mismo pues la selección del gradiente. Si hay luces en el efecto es una bonificación. Si las luces adaptan su color pues va sumando. Si utilizan algún plano o algún proyector va sumando. ¿En qué caso se utilizan planos? Este no es. Espera, ¿en qué caso se utilizan planos? Como en el efecto que vimos que se tenía un círculo en el piso que iba llegando hacia el otro círculo y ahí era cuando ocurría el efecto, o en el otro del fuego que había un efecto girando, ya lo veo por acá. O sea, la parte de tener planos o proyectores en el piso es como esto, pues esto de acá, que era un plano que iba girando, o pues este que queda aquí como en el piso, que son como unas letras. O por ejemplo, en este el plano era el círculo que iba llegando hasta el otro círculo para indicar el tiempo de activación. Dado que el efecto es libre, pues cada uno decidirá cuál es el mejor enfoque para ese, digamos, plano que se tiene proyectado sobre el piso. Esa es la parte que se llama proyectores. Entonces tenemos luces, proyectores, tenemos audio, sistemas de partículas. Si utilizan pues sprite, o sea, animaciones, también hay puntos adicionales. Se debe cumplir con unos estados de anticipación, acción y acción complementaria, que es, digamos, lo normal en los efectos. Si tienen una animación, o sea, parecido a lo que hicimos en el de sustentación, que había no solo era el efecto de partículas, sino que había una animación a la cual respondía ese sistema de partículas. Entonces, eso también tiene un puntaje acá. Si esa animación tiene anticipación y está sincronizada con el efecto. Aparte, luego tenemos la parte de shaders. Si los shaders que hay en el efecto los crearon ustedes mismos. Si los shaders reaccionan de acuerdo al efecto, etcétera, etcétera. Y aparte hay unos ítems acá, unas bonificaciones que son si hay un video asociado a esto. Y aparte, dependiendo del tamaño del equipo, también una bonificación. Mientras más grande el equipo, pues más bonificación porque es más difícil sincronizar el equipo. En total creo que suma como 7,5, inclusive creo que suma más de 7,5, porque no tienen que incluir todos los ítems, sino que deben incluir varios de ellos ya cuando ustedes descarguen las rúbricas y ustedes llenen los valores, porque ustedes hacen una precalificación de las rúbricas. Cuando llenen los ítems, pues se van a dar cuenta cuánto les da la nota y con base en eso decidirán si incrementar pues algo, si incluir ítems adicionales o no. Por otro lado, el video tiene unas, digamos, condiciones muy específicas, ya que en el video deben hacer la división de, pues como esto se llama VFX Breakup. Breakdown, perdón, no breakup, sino breakdown. Entonces, en el VFX Breakdown uno lo que hace es descomponer los efectos. Por ahí había uno, creo que es de un melón. No. Eh, pues estaba buscando uno específico. Mm, en el que se hiciera como la descomposición por partes, pero bueno, buscaré algún referente para enviárselos. Y en esta, bueno, de hecho pues puedo buscar alguno del semestre pasado. Un segundito, perdón. Busco uno de los videos del semestre pasado y ya se los comparto.
Listo, ya sé cuál referente tomar. Vamos a tomar de hecho uno de los de Jason Kaiser de cuando él explica los efectos, digamos este de acá. Cuando él explica cómo está hecho, por ejemplo, este efecto, el efecto de Lux, él lo que hace es empezar a dividir. Entonces aquí hay un sistema de partículas, aquí hay otro, hay un cámara glowing, por ejemplo, hay una textura que está rotando de forma aleatoria, luego viene un cambio de color y un camera facing, luego el efecto pues justo antes del disparo que sale como una lucecita y ya luego el rayo que es una textura escalada con un gradiente que se va moviendo, es como se ve acá. O sea, de hecho aquí se nota un poco cómo está hecho, es una malla, de pronto ahorita que tenía seleccionado el wireframe, es una malla, aquí se nota una malla con una textura y lo que se hace con esta textura es que se le pone un shader que hace que la textura se pueda ir desplazando en esta malla de acá, una textura con movimiento. Pues de hecho muchos de los efectos que él hace, pues él en particular, hacen uso de este truco de tener una malla y una textura que se va moviendo a través de esa malla. Y luego viene la parte, pues de hecho aquí se notaba, lo primero que le explicó aquí era lo que hacía parte de la anticipación, luego explicó la acción y luego la acción complementaria que son las partículas que van quedando luego, que son como unas lucecitas que quedan, pues unas estrellitas. Y la idea es eso, cuando ustedes hacen el video, no solo es mostrar el efecto, sino hacer la descomposición del efecto, explicando paso a paso, pues como los diferentes sistemas que componen a la anticipación, a la acción y a la acción complementaria. Son un total de 2 efectos, cada uno vale 25% del curso, eso es un montón como podrán ver. En los dos efectos pues suman 50% del curso, pero cada uno pues tiene su nota individual. ¿Qué ventaja tiene o por qué suman más de 5? Porque si en algún momento uno de los dos les quedó más bajito, supongamos que un efecto les quedó en 6 y el otro efecto les quedó en 4, pues lo que yo haría es que ponderaría pues pues como el excedente de uno se lo paso al otro. Por eso yo hablo como el proyecto final vale 50%. No es que sea un proyecto del 50%, son dos efectos diferentes, cada uno se califica por separado, pero si en alguno les fue muy bien, se perdona que en el otro no les haya ido tan bien. Es un poco como la lógica detrás de esto. Y la idea es igual, pues que como es en grupos, ya cada uno de ustedes decidirá cómo es cada equipo decidirá cómo es esa distribución de trabajos para garantizar el mejor resultado posible en ambos efectos. Que sí es importante que indiferente del rol que tengan dentro del equipo deben estar completamente enterados de cómo está hecho todo el efecto, porque como ya les habré mencionado alguna vez, viene acompañado de una sustentación. Ya les muestro un ejemplo de una sustentación bueno, igual ustedes ya tienen la primera sustentación, pero veamos una asociada directamente a VFX, que voy a tener algunas por acá. Bueno, entonces acá se tenía un efecto mmm, en el que se creaba un portal, este personaje creaba un portal, salía un clon de él que salía corriendo, pues aquí el clon tenía un shader de hecho también de movimiento, y luego como que explotaba, algo parecido a esto. Entonces la modificación que era muy cortica era modificar el shader del clon para que iniciara con alfa bajito, pues de 0.1 y terminara con alfa de 1 al momento de saltar. Entonces tenía que acceder por código, pues por programación de C# al alfa del shader que había hecho y sincronizarlo con los tiempos pues de la duración del sistema del efecto que también era pues serializado. Luego en el otro efecto habían unas chispas que explotaban, lo que pedía es que las chispas no traspasaran el piso, sino que se quedaran en el piso durante 3 segundos y luego empezaran a subir. En este segundo era modificar algo de las curvas. Para modificar las curvas de este, pues había que activarle la colisión a las partículas para que no traspasaran el piso. Modificar el tiempo de vida porque ya no debían morir tan rápido, sino que tenía que tener 3 segundos más de tiempo de vida. Reajustar las curvas y al final en el Velocity or Lifetime en Y ponerle un valor alto de modo que pues subieran las partículas.
Ya cada modificación pues dependerá de cada efecto, como se podrán imaginar. Pues no podría yo como generalizar cuál es el comportamiento que tiene la sustentación que les voy a pedir. ¿Alguna pregunta respecto al proyecto o a la sustentación? No hay preguntas, súper bien. Ya saben que tienen las rúbricas, como les decía en estas 2 semanas, pues puedo estar balanceando un poco estos números, pero posiblemente no cambie mucho pues de lo que se ve en este momento. Ahora, de acá hay unos parámetros que yo hablaba como parámetros que se puedan controlar, entre esos estaban las curvas y los gradientes, y eso es, digamos, de lo que vamos a hablar un poco hoy. La parte de los gradientes, pues ya vimos cómo se evaluaba por código, pues de hecho fue parte de lo que hicimos junto con la curva en las primeras clases. Ahora les mostraré dos efectos en los que tengo pues como un sistema de control basado en curvas. Voy a compartirles aplicación de modo que podamos percibir el audio. Entonces voy a darle aquí cambiar aplicación y voy a abrir Unity. Aquí lo van a ver un poquito raro mientras, pues porque él se va a estar moviendo, pero es simplemente al inicio. Entonces vamos a ver con esta curva en la que él sube y baja. Le pondré aquí una duración de 3.5 segundos. Más una duración de 5 segundos para que lo veamos. Y este gradiente de acá. Porfa, me confirman. Ahí están viendo en este momento la pantalla de juego. Sí, profe. Listo. Entonces acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo modificando la duración y el comportamiento de la curva, pues puede modificar el efecto. Ahora voy a tomar, pues supongo que ahí se debe estar viendo la ventanita de inspector. Yo sé que es un poquito incómodo, ahorita igual cuando hacemos en modo pantalla se va a ver diferente. Pero voy a cambiar el efecto. Supongamos que ahora yo quiero que empiece con un tono azul y termine con un tono morado. Quiero adicionalmente que la duración Profe, de hecho no se ve el inspector, se ve la escena. sea la escena, listo. Bueno, ahí ya es difícil controlar con Discord a cuál le hace zoom. Ya les voy a mandar una captura de cuáles son los nuevos parámetros que voy a poner. Aquí en el canal de chat acabo de mandar una captura de cuáles son los parámetros que acabo de poner y voy a darle play para mirar el nuevo efecto. Y acá está como el cambio del comportamiento con la nueva duración, con la nueva curva y con los nuevos colores. Ahora nuevamente pues voy a hacer otro cambio. Supongamos que yo quiero que se vaya solo hacia, bueno, también que vuelva y suba, pero de forma más gradual. Voy a dejar la misma duración de 8 segundos, pero lo voy a poner con el triple de velocidad. Cuando le cambio la velocidad, lo que pasa es que el sistema está corriendo más rápido. Es decir, las partículas se están moviendo más rápido, el sonido está acelerado. Y si hubiera alguna animación, pues también tendría que animarse a acelerarse la animación. Ahora miremos al revés. Voy a poner una duración más cortica y una velocidad de menos de 1. Voy a poner una curva que solo suba. Ya les mando captura de cómo va a ser la curva. Este que acabo de mandar captura es el nuevo efecto que voy a probar. Y lo que pasa ahí con el audio es que se comporta, el audio está pues digamos desacelerado. Eso es lo que está pasando. Aquí tengo un detalle para ajustar, y es que pues la luz se queda encendida porque como la curva termina en 1, no estoy apagando ni el sonido
ni la luz, pues solo se apagan es cuando la curva termina en algún valor bajito, y eso sí es algo que tengo que revisar pues por código para impedir que se quede pues como ya terminó el efecto y que se quede así. Pero es básicamente como el comportamiento por curvas. Voy a mostrarles otro que tengo, entonces todavía no dejo de compartir pues como en este modo, que es el de la lluvia. Entonces en el de la lluvia, perdón, prendo acá la lluvia, me muevo, y prendo el personaje. Entonces para la lluvia también tengo un script de control. Voy a poner acá una lluvia con una duración de 15 segundos. Ya les mando otra vez captura de lo que estoy hablando. La curva que va a controlar la lluvia va a ser esta que les acabo de poner acá. Según esa curva que les acabo de mandar en el chat, no va a llover, luego va a empezar a llover suave, va a llover suave un ratico, luego empieza a llover súper fuerte, se queda lloviendo fuerte y luego escampa brusco. Ahí, otra vez dejémoslo. Y ahí está, pues cierto, son unos cambios bruscos. Aquí pues son cambios muy bruscos porque estoy utilizando líneas. Si utilizo unas formas un poquito más suavizadas en lugar de líneas, ya voy a poner otra curva para mostrarlo. Voy a crear una curva en la que empiece a llover suave, luego llueva fuerte y luego escampe, pero en este caso utilizando pues un comportamiento pues un poco más de curvas y menos de líneas, que sería este de acá, y lo mismo. En este la lluvia ya empezaba. Y ahí ya está. Entonces, esto es a lo que me refiero. Pues de pronto por acá, por este lado ya supongo que va quedando un poco más claro para Jesús, que es el que me había preguntado, cómo es ese comportamiento de, de las curvas, cómo es eso de tener una curva que me controle el efecto. ¿Es un poco más claro o todavía tiene dudas, Jesús? No, ya está claro, es más como que la curva controla pues, una o unas partes del efecto, no todo, todo en general, sino como, Exacto, aunque digamos que el efecto en sí debería estar basado en esa curva. De hecho, y por eso pues me gusta explicarlo con el video de Jason, que ojalá pues saquen el ratico de verlo, en el que le explica la parte de timing, que creo que este video ya se los he mencionado pues varias veces, y es esto, él lo que nos explica en este video es precisamente las curvas. Entonces, él nos dice algo muy importante y es que en las curvas pues uno podría controlar muchos parámetros. Yo adelante el video hasta buscar la parte que es, pero por favor pues vean el video completo. O sea, a mí me parece voy a repetir lo que él dice porque él lo explica pues ya súper bien y con efectos pues y con ejemplos reales. Pero entonces, bueno, aquí pues explica la parte de los principios de animación, el squash and stretch, pues que se alcanza a notar en el video una práctica incorrecta con el efecto si no tiene el stretch, el de abajo si tiene el stretch, con anticipación, aquí pues antes de explotar tiembla, que es lo que hemos hecho en la mayoría de efectos, y le da más fuerza al efecto, los slow in y slow out, y la acción secundaria. Pero aquí, entonces ya, él empieza a hablar de las curvas que uno podría controlar. Y él dice, uno no podría controlar la posición respecto al tiempo. Y esa es la curva del efecto. Entonces yo estoy controlando x, y, z respecto al tiempo. Pero también podría controlar la velocidad respecto al tiempo. Pero también podría controlar la escala, el color, la velocidad rotacional, la transparencia, la cantidad de emisión. De hecho, si notan, miren que él está hablando del sistema nativo de League of Legends de partículas, pero si miramos, no es diferente al de Unity. Tenemos la lifetime, la tasa de emisión, la transparencia, la velocidad respecto al tiempo, la rotación respecto al tiempo, pues aquí ellos lo llaman rotational velocity. Entonces, bueno, el problema es que tenemos un montón de características que podríamos controlar respecto al tiempo, pues, y que de hecho las controlamos. Entonces, ¿cuál va a ser como esa guía?
y lo que él habla es, vamos a hablar de la intensidad respecto al tiempo. Esa es la intensidad del efecto, y esa intensidad del efecto pues se verá reflejado en múltiples componentes. Por ejemplo, en una explosión, pues esta podría ser la intensidad de la explosión, pues fue súper fuerte y luego se va disipando. O una luz que está parpadeando, pues la intensidad sube y baja. Y así sucesivamente. Ahora él nos muestra dos efectos que son diferentes. En el efecto que estamos viendo a la izquierda, el personaje recibe daño, y en la que está a la derecha, la persona se cura. Y lo que tienen, pues a pesar de que están manejando la misma paleta de colores, porque son, digamos, la misma paleta oscura, por así decirlo, las curvas son muy diferentes. Si miramos acá, pues de hecho la curación es instantánea, mientras que acá el efecto tiene una anticipación y luego explota. Y cuando miramos las curvas, pues esto es lo que está pasando. Aquí la intensidad es instantánea, se cura de una, pues quiero que la curación sea súper rápida, no hay tiempo como de nada, igual no necesito tiempo para reaccionar porque no, la curación no implica ninguna acción del usuario y luego se empieza a disipar. Mientras que este efecto tiene una anticipación muy larga como para darme tiempo de cubrirme, ponerme un escudo o hacer algo, luego explota fuerte y luego se disipa. Esa es la intensidad de este efecto. ¿Y eso qué implicación tiene? Tiene bastantes. En el punto del pico de la curva, por ejemplo, es donde se detona el subsistema de partículas de la explosión. Aparte el sonido cambia, aquí hay una explosión, mientras que aquí tenía un loop de anticipación, etc. Aquí muestra otro que es con la ulti de este personaje. Aquí en la intensidad, lo que él menciona acá es que no es un cambio como tan fuerte, no tiene suficientemente fuerza del efecto, es muy suave. Si miramos con la siguiente curva, es muy cortica, y lo que hace es entonces manejar una línea de anticipación suave, el efecto empieza suave, luego el efecto en sí, la acción es fuerte, y luego una disipación grande. Y este pues de hecho es el que se utiliza, el tercero. Entonces es eso a lo que me refiero con la curva de control. Nuevamente, ¿alguna pregunta hasta acá? No, continuemos entonces. Cuando queremos hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero tenemos que entender desde más atrás cómo podemos empezar a controlar todos los parámetros que hemos visto por código. Resulta que el sistema de partículas está hecho por algo que se llama módulos. Esto lo he mencionado mucho a lo largo pues, del curso. Y esos módulos son, por ejemplo, el módulo de emisión, el módulo de ruido, el módulo de Velocity Lifetime. Cada uno de estos módulos también implica que para yo acceder al atributo por código, debo crear un objeto de ese mismo tipo del módulo. Ya voy a explicarlo. Voy a crear acá un sistema de partículas vacío. Voy a poner aquí la lluvia y el personaje como para evitar distracciones y la cámara virtual. Y voy a crear por acá un sistema de partículas. Y este sistema de partículas le voy a poner acá una forma de esfera con velocidad 0. Ahora yo quiero acceder a algún parámetro de este código a través de un código. Supongamos que yo quisiera modificar el tamaño inicial. Voy a ponerles aquí un tiempo de vida bien cortico. Voy a poner una tasa de emisión un poquito más larga. Bueno, no, ya sé, de hecho ya sé qué efecto voy a hacer. Algún efecto que no hicimos nunca durante el curso. Pensemos cuando estaban en las películas de sci-fi y ponen algo así como super velocidad. Pues la hipervelocidad creo que se llamaba en el caso de Star Wars. Entonces tenemos unas partículas que tienen una velocidad que apunta hacia la cámara, algo como esto, con un radio inicial que me impida pues como que se vean todas completamente en el centro y las partículas pues están estiradas en la dirección del movimiento. Esto lo podemos hacer con el Stretch Billboard.
Entonces aquí está nuestro stretch billboard. Voy a subir esto un poquito y puedo estirarlas bien bastante. Ponerlas muy pequeñitas. Porque lo que me interesa es pues que se estiren en la dirección del movimiento. Aquí pues lo que estoy poniendo es que se puedan ver grandes en la cámara. Y esto es que tanto se estiran con el movimiento. Entonces acá algo como esto y tendré que poner un rayo un poquito más grande para que no salga. Ah, es que están saliendo desde muy atrás. Entonces no se alcanzan a juntar, pero es porque son tan grandes que se alcanzan a juntar como allá atrás dentro de la parte, pues aquí está el centro, pero son tan largas que se alcanzan a juntar. Podría ser poner un radio un poquito más grande, pero bueno, algo como esto es la idea. Ya puedo tener aquí más partículas y ponerle pues algún color aleatorio. Bueno, sí, algo como esto, pues como ese efecto que se pone de velocidad que se está moviendo y hay unas líneas que se mueven alrededor de la cámara. Aquí supongo que tendrá más sentido pues de hecho apagar el piso. Pero yo quiero controlar esta velocidad, pues va a estar controlada por algún script que controla el mismo personaje que se está moviendo o algo así por el estilo. Esto podemos ponerle también pues algo que normalmente uno le pone a las partículas es, bueno, le cambio aquí un poquito el tiempo de vida para que alcancen a llegar más lejos y ahora sí las puedo poner un poquito más alejadas. Y algo que uno le pone normalmente a todas las partículas es el color over lifetime con el gradiente para evitar como los cambios bruscos. Ahora lo que quiero es controlar este parámetro de acá que se llama velocidad y lo quiero hacer por código. Entonces voy a crear un script que se va a llamar access example. Y se lo voy a poner aquí a este efecto se va a llamar hyper speed, creo que no recuerdo, creo que sí es hipervelocidad que le llaman en Star Wars, pero me puedo estar confundiendo con alguna otra cosa sci-fi. Y voy a tener un sistema de partículas, ya sabemos que el script lo tiene el mismo sistema de partículas, entonces aquí pues puedo declarar un particle system. Y ese sistema de partículas pues puedo obtener su componente con un getComponent. Cuando yo quiero acceder a la velocidad, tengo que, la primera pregunta para acceder a cualquiera de los elementos es ¿a cuál módulo pertenece? Al módulo de emisión, al módulo de color over lifetime, al módulo de renderer, y ya con base en eso pues debo acceder de una forma u otra. En estos parámetros que están acá, arriba del todo, son los que se llaman main module, que inclusive así se los presenté pues alguna vez en clase. Entonces estos pertenecen al módulo principal. Entonces debo crear un tipo de dato, pues debo crear un objeto tipo main, y lo voy a llamar main tal cual. Y luego le digo que main es igual a ps.main. Y ahora sí puedo empezar a modificar el parámetro que yo quiera. Por ejemplo, main.speed.startSpeed. Aquí está. Y el parámetro main.speed ya le puedo poner un número, le puedo poner una curva, por ejemplo. Ya esto lo podré controlar de la forma que yo quiera. Entonces aquí le estoy cambiando la velocidad a 20. Veremos aquí que la velocidad estaba en 10. Tiene este código cuando le doy play. No pudimos ver porque está en Maximize. Le quito el Maximize, le doy play otra vez. Y la velocidad que estaba en 10 se cambió a 20. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la cambié por código. Ahora supongamos que yo lo que quiero hacer es modificarlo, pero a través de una curva. Entonces voy a crear aquí una curva. ¿Y por qué voy a poner la curva en el script y no acá directamente? Porque resulta que esta misma curva
me va a controlar el audio, me va a controlar cómo el audio se comporta dependiendo de la velocidad, o me va a comportar, o me va a modificar la luz, o me va a modificar inclusive el script de velocidad del personaje. Es más fácil tener una curva serializada que me controle parámetros externos a utilizar una curva de acá y sacarla para controlar otros parámetros. Pues sería raro como que el sistema de partículas sea el que controle y no el script. Entonces aquí tengo mi curva y voy a pasarle a este un objeto. Pues hay unos objetos que se llaman Animation Curve, que es el que hemos utilizado. Pero existen otros que se llaman Min Max Curve, que al parecer pues, me va a tocar pastelear. No sé si se necesita utilizar algún módulo diferente para utilizar el... Ah, ya. No, es un... hace parte de los datos estáticos del sistema de partículas. Entonces uno puede crear un min-max curve, la voy a llamar PS curve, pues como sistema de partículas curva, y esto es una clase, ¿cierto? Pues esto de acá es una clase, y estoy creando un objeto de esa clase, notación completamente pues, de objetos, o tal cual como uno lo haría cuando uno crea un new color, new vector 3, es lo mismo. ¿Qué parámetros recibe? Recibe una curva como la que ya tenemos acá y un multiplicador. Ese multiplicador es porque las curvas, como les he dicho muchas veces, las vamos a manejar siempre normalizadas. Es decir, esta curva de acá, del sistema de partículas, que podría ser, digamos, esta de acá, uno la puede trabajar, pues de hecho cuando uno le va a poner los valores se trabaja desde 0 hasta 1, el máximo valor es 1. No significa que la máxima velocidad sea 1, la máxima velocidad es 10, entonces ese 1 que me representa el 100%, y por eso es que hemos hecho pues como tantas reglas de 3 a través de este curso. Entonces la curva que yo le paso está normalizada, pero le digo cuál es ese multiplicador, que en este caso sería 10. Entonces es una curva normalizada, pero cualquier valor de la curva se multiplica por 10. Y yo le puedo pasar esta curva a esta velocidad inicial. Entonces creo una curva, acá la serialicé, o la tengo que serializar, y esa curva la estoy convirtiendo en una curva compatible con el sistema de partículas y se la estoy pasando. Les voy a poner esta curva acá nada más para mostrar que sí estamos haciendo pues como un override de ella. Y la curva real que va a tener es una curva pues que de hecho va incrementando la velocidad a lo largo del tiempo, como esta de acá. Esta de acá. Y ahora le voy a dar play. Y ahora sí la velocidad empieza más suave y empieza a subir. Y si miramos, efectivamente la curva que teníamos del sistema de partículas fue modificada. Y después digamos como lo que acaba de pasar acá. Aquí está pasando algo charrito y es que se está como... llega un punto en donde se queda como sin... como que volver a empezar. Pues se vuelve a empezar porque está en loop. Y la razón del cambio es porque como este start speed está así, entonces pasan 5 segundos y vuelve y empieza la velocidad en cero. Y luego pasan y empieza a acelerar. Luego pasan 5 segundos y vuelve la velocidad en cero. Entonces se comporta así. Pero podemos decir como, bueno, no, pero lo que me interesa no es eso. Me interesa que una vez que haya acelerado, ya se quede en la velocidad máxima. Entonces yo no necesito acá una curva, sino que necesito una constante, pero es una constante que inicialmente se comportó como una curva y luego se comportó como constante. Es un comportamiento raro, pero lo podemos hacer gracias a que podemos hacerlo por programación. Entonces ya no lo voy a hacer así. Ahorita pues les muestro otro ejemplo que sí está hecho así, sino que voy a decirle aquí que voy a evaluar la curva en el tiempo dividido la duración. Entonces voy a tener aquí un parámetro que se va a llamar duración, que también va a estar serializado. Y es cuánto tiempo se demora acelerando. Digamos que para acelerar se demora 5 segundos. Esta duración la debo dividir acá con el tiempo, de modo que, pues esto es lo mismo que ya habían hecho en el escudo, cuando el tiempo valga 5, 5 dividido 5 me da 1, me da el 100% de la curva, y el tiempo es una variable que empieza en 0 y que se va incrementando. Y ya sí, estoy tomando la velocidad y la estoy asignando pero como una constante. Y esa constante la voy a evaluar con esta curva. Voy a poner acá algunos condicionales. Esto lo voy a hacer si el tiempo es menor a la duración, menor o igual a la duración.
de modo que no siga haciendo ese proceso cuando ya es innecesario. Y ahora le damos play y aquí, pues, Profe, sí. ¿el tiempo se puede calcular en el awake? No, no vi que lo había puesto en el awake, gracias. Mi error. Y ahora sí nos debería funcionar, ahorita no había forma que funcionara. Del play. Y ahora sí, la velocidad, aquí vemos como es una constante, pero es una constante, pues aquí, este numerito de acá, es una constante, pero es una constante que está cambiando. Y ella llegó al máximo que era 1, que nos faltó multiplicarlo por el 10, que era como la amplitud, 10 multiplicado por la curva. Vemos que si nos llegue desde 0 hasta 10, sino que la curva ya es de 0 hasta 1. Y aquí empezó a acelerar, acelerar, y ya está. Para este tipo de efecto, puede ser un poquito raro como comenzó, le podemos poner un pre-warm de modo que ya las partículas empiecen en el máximo número y empezar a controlarlas acá. Ah, bueno, aquí empezó raro porque el start speed alcanzó a tomar el primer frame, que es una start speed de 0. Ya. Entonces ahí empiezan a venir hacia mí, acelerar, acelerar, y luego cuando llega a 10, pues se queda ahí en ese máximo de 10. Y eso es todo. Y nuevamente, pues lo estoy controlando a través de una curva pasándole los parámetros acá. Y nuevamente puedo utilizar esa misma curva para evaluar la intensidad de una luz, para evaluar el audio, para evaluar la velocidad del personaje, cualquier otro elemento. La gracia es que tengo una curva que me está controlando mi sistema de partículas. Ahora, retomando por acá, yo ahorita respondo las preguntas. Acá explico la parte de acceder a los componentes. Aquí estoy accediendo a los módulos, perdón, al main module. Si quisiera acceder a la emisión, entonces creo un objeto tipo emission module y accedo a los otros parámetros como cantidad de partículas por segundo. Para la lluvia, por ejemplo, miren cómo se está haciendo. Se está tomando una curva, que es esta, y se le está pasando la tasa de emisión. Entonces, cuando la curva es más intensa, se emiten más partículas. Recuerden que ese concepto de intensidad depende del sistema de partículas. En la lluvia, ¿yo cómo voy a clasificar que una lluvia es intensa? Por el volumen de la lluvia, sí, pero también por la cantidad de gotas que caen. Cuando uno dice está lloviendo muy fuerte, ¿es por qué? Porque están cayendo muchas gotas. Cuando uno se está lloviendo suave es porque están cayendo muy poquitas gotas. ¿Cuál es ese parámetro? La cantidad de partículas. Entonces aquí le estoy pasando a la cantidad de partículas esa curva, que es esta de acá. Pero también estoy controlando el audio con esto. Esta es una actividad que deben hacer ustedes. La hace cada uno. Se pueden ayudar pues con los equipos como siempre. Y se haría durante la próxima tutoría. Es decir, durante la próxima tutoría, que es la de la otra semana, no necesitan tenerla hecha, sino que la podemos trabajar pues durante la tutoría. Siguiente, como punto importante de la lluvia, supongo que notarán que hay unas ondas en el piso. ¿Cómo está hecho eso? Y eso es a través de un subsistema de partículas, que igual se los muestro acá. Voy a apagar este que acabo de hacer, vuelvo y prendo la lluvia, los personajes y la cámara. Y la lluvia es este sistema que caen unas partículas y tiene por dentro otro subsistema que es este que se conoce, pues que le puse wave. Voy a aislarlo para que veamos el wave separado. El wave es este sistema de acá. Voy a darle play y miren que es como una ondita que crece. Voy a quitar aquí el gizmo del selection wire que se ve desfasado. Entonces es esta onda que crece. Eso es. Ahí como es una onda que crece, ya lo hemos hecho muchas veces. Size over lifetime. Lo puedo poner con curvas, sí, también. Pues ya cada uno decidirá como lo mejor y se hace transparente también. Pues se va difuminando. Listo. Esta es esa partícula. ¿Cómo hago que cada gota me cree su onda? Primer paso, la onda debe ser hijo del sistema de partículas principal, pues el subsistema. Luego voy a subemitters. En subemitters le digo cuál es ese sistema, le arrastro pues las ondas y le digo cuándo se va a activar. Supongamos que le dijera que no se activan en la muerte, sino cuando nacen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las ondas van a estar acá arriba. Ahí están las ondas arriba del todo. Cuando necesito, cuando colisionen o cuando mueran, cualquiera de las dos. Estoy poniendo aquí que sea cuando mueran. Entonces, cuando una partícula muere, activa este subsistema de partículas. Eso es lo que hacen los subemitters. Hay una probabilidad de emisión que tengo el 75%, es decir, no todas las gotas están dejando una onda. Solo el 75% de las gotas dejan onda. Y aquí pues yo podría controlar ese porcentaje.
¿Y cómo estoy haciendo que mueran el sistema de partículas? El caso ideal es que lo hagan por tiempos, como que ya tienen estimado el tiempo en el que nace y que muera justo antes de llegar al piso, de modo que pareciera que está detectando una colisión sin hacerlo por colisión. Esa es la forma más óptima de hacerlo. ¿Cuál es la forma, digamos, menos óptima de hacerlo? Que es como lo tengo acá, por colisiones. Detecto la colisión. Si golpea con una velocidad de 0 metros por segundo o más, va a morir la partícula por ese parámetro que se llama eh, Max Kill Speed. O sea, las partículas mueren cuando golpean a una velocidad mayor a este número. Y como están en cero, pues fijo van a morir cuando colisionan. Y luego de morir, pues va a llamarse el evento de emitir el subsistema de partículas. Lo hice por colisión y no calculado porque tienen velocidades diferentes. Como tienen velocidades diferentes, no tenía forma de estimar cuándo iban a llegar al piso. En este caso, como les digo, no está optimizado. Si uno quisiera hacer algo optimizado, lo que tendría que hacer es calcular, pues dejarles una velocidad uniforme, calcular en qué momento llegan al piso, que se mueran las partículas, pero por tiempo, y ahí en ese momento activar el subsistema de partículas. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de explicar? Profe, ¿podrías mostrarnos la animación de las onditas Sí, para saber pero es un size cómo se over hace para que lifetime. tenga el mismo grosor? Ah, la textura Sí, es para que pueda tener el literal, mismo grosor, aunque es, cambie el rayo. no, el sí cambia, solo que es como es tan pequeño no se nota mucho. Pero es esta, es una textura que yo hice, es la misma que utilicé para el efecto cuando la persona alza la mano y ese círculo se va a acercar, es este mismo círculo, que es un círculo que hice con un difuminado hacia adentro, pues tiene un círculo que se difumina hacia el centro. Pues es súper sutil, aquí está un poquito, aquí medio se nota en este bordecito, pero está difuminando hacia adentro y ya, de resto es un círculo pues normal. No sé si eso era lo que quería ver, Sebastián. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta de esto que acabo de mostrar? En el sistema, pues la parte de la cosa de colisiones en las partículas. Hmm. Cuando uno le dice, pues uno le tiene que decir contra qué va a colisionar o él simplemente detecta cualquier tipo de colisión. Es más barato si le digo contra qué. Es más barato si le digo tipo planos y le digo cuál es el plano de referencia con el que va a colisionar, que en este caso es el piso. Porque así solo Ok, calcula las colisiones en el eje Y. Yo le puedo decir mundo y ahí sí detecta colisiones con todo, pero es mucho más costoso. Pero es mucho, mucho más costoso. Por eso lo ideal es que manejemos siempre planos. Y de hecho la opción por defecto. ok, gracias. Listo. Ahora vamos a ver el último. Nuevamente, este como les digo es uno de los retos de clase. Y el siguiente reto es un efecto libre, pero que sea controlado por un gradiente y por una curva. Quiero que notemos aquí en este sistema del fuego algo, y es que, aquí acerco un poquito la cámara para que lo veamos más cerquita. El sistema de fuego acá, el sistema de fuego también cambia la luz. Miren ese gradiente, empieza amarillo y va poniéndose verde. Entonces la luz que tiene por dentro, aún no hemos hecho el VFX Breakdown y aquí ya hice un pastel, pero bueno. Antes de explicarle la luz, hagamos el breakdown de este efecto. Entonces, pues como siempre, empiezo preguntando como, ¿cuáles efectos ven dentro de este de acá? ¿Qué Ahí compone está este todo efecto? prendido, profe. Ahí está, sí, ahí está todo prendido. Yo veo que tiene como un humo negro, Humo, sí. tiene el fuego, Ujú. lo puedes volver a poner. Y tiene como la luz que se La va luz, muy como bien. apagando. No sé si la explosión que se da allá abajo, como la de la gota, fue que se te quedó prendida o hace parte. No, esto sí es que se quedó prendido, esto es del mouse, pues donde una proyección que tenía del mouse, pero si no, no hace parte del efecto. Y ya no, esos tres. Listo, entonces miremos acá la descomposición de los efectos. Entonces están estas partículas que son las que apuntan hacia el centro de
del portal. Están estas que son las que apuntan pero hacia afuera. O sea, hay unas que apuntan hacia afuera, pues o que son las principales, y otras que hice pero yendo como hacia adentro. Son diferentes. Está el humo, que este sí pues era un poquito más evidente el humo. Hay una distorsión, donde esté este sistema hay una distorsión, igual que lo hicimos en el de las rocas, y un punto de luz. Y ya todos pues son controlados por este script. Miren que cada uno tiene su gradiente, pero en el momento en que yo le doy play, todos cambian su gradiente al gradiente de acá. Inclusive si miramos la luz, por ejemplo el punto de luz, miremos que empezó amarillo y se puso verde, porque él también va a responder a este gradiente de acá. Es decir, no importa yo qué color ponga acá, voy a poner un cambio brusco acá. Digamos que fuera un sistema que empieza con un rojo, pasa un verde, que es un cambio pues bien brusco, y luego pasa a un azul, algo como esto. Si miramos el comportamiento de la luz, pues también es ese mismo, empezó rojo, luego verde y luego azul. Él va a seguir tal cual el gradiente que le estemos pasando acá como parámetro. Y pues se lo va a pasar a todos los hijos, pues eso ya sí es un script con un ciclo for que busca todos los subsistemas, nada pues del otro mundo. Y ya pues tengo esta curva que me va controlando. En este caso del portal lo que me está controlando es el radio, que si miramos el radio normalmente no se puede cambiar por curvas. Aquí no hay opción de cambiar por curva, pero como nosotros sabemos programar, nosotros podemos hacer nuestro propio sistema de curvas para el radio utilizando programación. Ahora nuevamente cuando hagan el gradiente, ya saben que el gradiente pues debe afectar la luz, que tenga el efecto de tener una luz, y ya ustedes deciden esta curva de intensidad qué parámetro o parámetros va a modificar. Esa es la segunda actividad que está aquí descrita y que estaré poniendo en la página. Ahorita igual se los mando al chat por si acaso se me olvida. Y ya lo último que quiero mostrarles es, porque ya la otra semana empezamos con shaders, la primera clase, o sea, la del miércoles, lo que hago es resolver los ejercicios de esta semana que no todos lograron terminar, y ya el viernes empezamos con tema de shaders, a menos pues de que algo resulte. Ya empiezo, ya vamos terminando, entonces quiero mostrarles algunos elementos adicionales. Y es por ejemplo... Antes de que, para interrumpirlo, antes de cambiar del juego. Sí. Para, por ejemplo, la distorsión ahí que por lo menos yo no la veo. Sí, no, para notar la distorsión tendría que activar algunos objetos, porque como el fondo es tan plano no se nota. Pues si uno pone el personaje o unos pilares, ahí sí se va a notar. Pero es por eso que, de hecho pues originalmente lo tenía aquí como con unos pilares para que se notaran la distorsión, pero sí, pues no esta vez no me preocupé tanto como por poner algo que lo hiciera notar. Movamos aquí uno de estos igual para que se note un poquito más y pongámosla un poquito más fuerte la distorsión, que es este de acá, que está hecho con un normal map igual que el otro, y es que esto apenas igual tiene fuerza de 0.5, voy a poner una fuerza super exagerada para notar. Y le tendré que cambiar a una curva diferente. Aquí voy a hacer un cambio rápido del tamaño nada más con... Pero creo que no tengo hecho para tiempo real estos cambios. Solamente era por saber qué había que hacer para poderlo ver. Si es ponerlo que no es problema. No, pero sí, básicamente es eso, pero acá... Pero sí me gustaría pues que la viéramos, pero yo creo que es también un tema que está muy pegado al piso. Pero bueno, acá se alcanza a notar un poco con el movimiento que hay acá, pero es que es supremamente sutil. Tocaría ajustar muchos parámetros, pero bueno. Siguiendo acá, lo que les quiero mostrar son las zonas de viento. Las zonas de viento son formas en las que podemos afectar todo el sistema. De hecho, voy a poner aquí una zona de viento que esté apuntando hacia acá. Miren, la zona de viento es esta flecha que está apuntando hacia la izquierda. Y le voy a poner, digamos, una fuerza de 2.
Si yo quiero que mi zona de viento afecte mi sistema, lo que tengo que hacer es tomar mi sistema de partículas y agregarle un módulo que se llama fuerzas externas. External Force, que es este de acá. Y en el momento en que yo le activo los External Force, ya ellos se van a ver afectados por el sistema de viento. Entonces acá, si miran, se están yendo hacia allá. Yo espero, yo miro hacia donde puse la zona de viento. La zona de viento las está empujando para la izquierda. Aquí el problema es que las puse muy enterradas en el piso. Y voy a ponerle una fuerza mucho más grande para que lo notemos bastante. Una fuerza de viento de 5. Ah, ya, es que está mirando esa en la dirección de la cámara, entonces nunca lo vamos a ver. Esto es un objeto 3D, esto se rota normal con cualquier objeto 3D, para sí. Entonces es interesante porque miren que podemos tener un sistema ya creado, pero tener elementos externos que nos afecten ese sistema, como alguna otra habilidad del personaje o algo así, que nos cree zonas de viento. La zona de viento, como es un objeto tridimensional, pues podemos controlar completamente la dirección del sistema. Y no solo eso, pues podemos activar, combinar esto de la zona de viento que acabamos de ver con colisiones. Es decir, yo puedo tomar todos estos efectos y aplicarles el módulo colisión. Y de este módulo colisión, pues de hecho sí le voy a poner espacio 3D, ponerle acá un pilar. Y si miran, pues está chocando contra el pilar el portal. Se choca con él y lo rodea, que es lo que está pasando pues acá. Es como funcionaría más o menos. Ese era uno de los pocos como parámetros que nunca habíamos visto, fuerzas externas. Las fuerzas externas van a ayudar a los force field y a las olas de viento, que es lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, antes el force field se puede modificar. Yo pues digamos que el humo se ve afectado el doble que los otros sistemas, de modo que el humo se mueva más, como que el humo es más liviano, entonces las partículas y el viento las mueve más. Profe, Sí. ¿puedes mostrar por favor en el código el ciclo for de todos los sufijos del sistema para ver cómo le cambias el gradiente? Sino que tengo la duda porque si hay algunos que no tienen la opción de gradiente o si no son sistemas de partículas sino luces, Mm, ¿cómo se entra a ellos? no, pues esto lo que tengo es bueno, no mostraré el código porque hace parte como del ejercicio de la tutoría. Pero estos son sistemas de partículas. Lo único que no es sistema de partículas es el punto de luz. Pero lo que uno hace es un get components in children particle system para ir desde cero hasta la cantidad del arreglo pues que crea sistemas de partículas. A cada uno vaya, acceda al módulo principal y del módulo principal de cada uno al star color asigna el gradiente. Que si miramos este, Pero sí, pues ¿cómo es aquí que tiene se entra al primer hijo, al segundo, al tercero? un ciclo for pues para o sea, yo tengo que tener un arreglo de sistemas de partículas y yo ya no iría get components sino get components in children y ya yo, si yo accedo a pieza en la posición 0, estoy accediendo al primer sistema, al segundo, al tercero, al cuarto, o le pongo aquí una i y lo pongo entre un ciclo for que hace que la i se mueva desde 0 hasta la cantidad, hasta el tamaño del arreglo. Es más o menos como la lógica que se seguiría en esto. Y ya para el color, en el módulo principal, main.startColor, y aquí yo le puedo pasar el gradiente tal cual, pues el gradiente tal cual se recibe. No sé si con eso va quedando un poco más claro, pero nuevamente pues la idea del código es que ustedes mismos lo hagan porque pues hace parte como del rol de todos los egresados del programa que sean programadores, básicamente pues hace parte del perfil de egreso. Voy a revisar igual la parte del color para estar seguro que no haya hecho yo no me haya tocado hacer como algún truco, pero no, básicamente, de hecho, esta parte del código se las muestro aquí en el chat. Ahí es donde le estoy cambiando el gradiente a cada uno de los hijos. Y eso está dentro del ciclo for. Ahí lo puse en el chat. ¿Alguna pregunta adicional?
No, entonces eso es todo. Voy a parar la grabación. Cualquier duda